segunda sesión de nuestras jornadas. Hoy está con nosotros Jorge Reyo, al que voy a presentar pues, brevemente. Bueno, Jorge es profesor de lengua castellana y literatura en un instituto de Torrejón de Ardoz. Tiene una larga trayectoria profesional en el campo de la enseñanza, ha trabajado en centros concertados, ¿no?, durante años y ya en la enseñanza pública desde hace tiempo. Ha sido también profesor de español en la Mezquita, ¿no?, en la M30, la experiencia profesional de Jorge. Y bueno, hemos llegado a Jorge y a pedirle que viniera a las jornadas por su amplia trayectoria en el trabajo en distintos centros educativos de Madrid, en distintos IES, en el campo de la educación en derechos humanos. Si visteis el programa, pues inicialmente yo había puesto, en el tiempo que va a estar Jorge Reyo con nosotros, pues dos ponencias que hacen referencia a su centro actual y al centro anterior en el que estuvo. Respectivamente el IES Isaac Peral y el IES Juan de Herrera. Aunque finalmente el nombre de la sesión de Jorge, porque yo me adelanté a poner como tenía que sacar el programa, unos nombres por mi cuenta, va a ser Grupos Escolares de Derechos Humanos, merece la pena, bueno, es un poquitín el mensaje que nos va a querer hoy trasladar Jorge, contarnos su amplia experiencia, como digo, en el trabajo con grupos escolares en el campo de los derechos humanos, sus pros y sus contras, que también los hay, y bueno, el IES Juan de Herrera, que es el anterior en el que estuvo, tuvo un grupo, y tiene, ¿no? Tiene un grupo de derechos humanos vinculado, hablábamos ayer de la red de escuelas por los derechos humanos de Amnistía Internacional, bueno, pues que tiene un trabajo reconocido, y el Hilo de Arianda, que es el proyecto que desarrollan con la coordinación de Jorge en el IES Isaac Peral, pues tiene el premio Vicente Ferrer, ¿no? No, ya se no. Lo tiene el centro anterior. Bueno, pues yo creo que vamos allá, Jorge. Vamos, haremos un tiempo, como va a contar, digamos, las dos experiencias, haremos un pequeño tiempo para preguntas, pues entre un año, sin perjuicio de que podemos preguntarte. Sí. Pues venga, adelante, Jorge. Muchas gracias por estar aquí y vamos con ello. Buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad de estar aquí para contar la experiencia mía sobre la formación de grupos escolares de derechos humanos. Yo quiero dejar claro una cosa, yo no tengo ni idea de cómo se forman grupos escolares de derechos humanos, y va en serio, yo no sé cómo se hace, yo no he leído ningún manual, no he leído ningún curso, no he leído ningún informe de cómo se hacen grupos de derechos humanos. Lo mío es experiencia pura y dura, que es lo que yo voy a explicar. Por eso voy a hablar mucho de mí, porque lo que voy a hablar es mi experiencia, cómo se ha conseguido que un grupo esté durante 9 años continuos trabajando por los derechos humanos y cómo otro lleva desde el principio, desde hace 4 años, trabajando también por los derechos humanos. Por lo cual no voy a hablar nada de teoría, es la práctica, la experiencia personal. La pregunta que yo pongo ahí, ¿merece la pena? Es porque, evidentemente, si yo estoy aquí es porque merece la pena, sin duda alguna. Y yo sí quisiera una cuestión, que nosotros, cuando termine la ponencia, pensemos si nosotros fuésemos estudiantes y estuviésemos aquí, y en vez de formar, pues participar, al final del todo, ¿participaríamos en grupos de derechos humanos? Yo creo que eso sería el objetivo de la ponencia de hoy, ¿no? Conseguir que cuando terminemos la tarde tengamos el ánimo suficiente como para intentar formar grupos de derechos humanos, y que si fuésemos estudiantes, realmente esto que vamos a oír nos animaría a formar parte de esos grupos de derechos humanos. Bueno, ¿merece la pena? Sí, sí merece la pena, sin duda, un sí rotundo. Pero desde mi punto de vista, formar grupos de derechos humanos en la escuela conlleva muchísimo
de quien lo coordina, quien lo organiza, quien lo promueve, muchísimo. Y parte desde mi punto de vista de unos requisitos. Son personales, ya digo que esto no es ni es así ni no es así, es lo que yo vivo y lo que yo siento, y por eso voy a transmitirlo. Dos pasiones, educación y ser humano. La pasión por la educación es básica para educar. Básica. Cuando me refiero a pasión, me refiero a entrar en clase ilusionado. No como si fuese una disputa entre ellos y yo. No como si fuese una especie de a ver quién vence. No. Es todo lo contrario. Cuando amas la educación, amas el estar con los estudiantes, porque son como tú, exactamente iguales, pero más bajitos en ocasiones y más jóvenes. Pero no hay más diferencia. Y esa pasión por la educación te hace tener ganas de compartir un espacio y compartir un tiempo. Y tener claro que lo que significa enseñar no es dirigir, decir y no escuchar, sino enseñar es desvelar, quitar los velos de la ignorancia o del desconocimiento y compartir ese viaje que es enseñar, es participar, es descubrir ciertas cosas de forma conjunta. Cuando hablamos de grupos de derechos humanos, esto sí que yo quiero recalcarlo mucho, grupos de derechos humanos, cuando a uno le duele mucho lo que ocurre en el mundo y la situación que hay en el mundo con respecto a los derechos humanos, hay una carga emotiva muy, muy fuerte. Y esa carga emotiva tan fuerte es seguramente el motor fundamental para arrastrar a los demás a que te acompañen en este viaje tan doloroso que significa la lucha por los derechos humanos. Si la pasión en la educación es importante cuando estamos en el aula, cuando estamos con un grupo de derechos humanos, lo es más. Y ya veremos a lo largo de la ponencia por qué es más. La otra pasión es el ser humano. Nosotros podemos decir, oye, pues me ha gustado mucho o no me ha gustado nada, pero yo voy a decir y me voy a hacer un grupo de derechos humanos. Porque me gusta la idea y creo que hay que hacerlo porque el mundo lo necesita. No es suficiente. No es suficiente con voy a hacer algo porque me parece que está muy bien y lo necesita el mundo. Es importante, claro, sin eso no hacemos nada. Pero hay algo más. Es la implicación casi absoluta en eso que vas a intentar. No es a medias tintas. Es a tiempo completo. Porque es muy importante de lo que estamos hablando. Hoy estamos hablando de dos cosas, que es educación y derechos humanos. Es alucinante. Pero es de lo que vamos a hablar. Y si los derechos humanos están como están, es porque no hay gente suficiente, volcada, digo activamente, en luchar por los derechos humanos. Está muy bien que nosotros nos hagamos socios de Amnistía Internacional, o de Interpol Oxfam, o de Human Rights Watch, está muy bien, pero no es suficiente. El día 29 del pasado mes, en el instituto donde estoy, tuvimos una... Yo me voy saltando, ¿vale? Que veamos eso, pero yo soy un poco me viene, ¿vale? En el día 29 tuvimos una conferencia, vino Lucía Embomío, no sé si conocéis a Lucía Embomío, es una periodista, trabaja en Aquí la Tierra, en televisión, y es una activista tremenda a favor de las mujeres negras españolas, que parece ser que si eres negro no puedes ser español. Bueno, dio una conferencia magnífica, fueron 80 personas, y entonces luego hablando con el grupo, comentaban, ¡ay, qué bien han ido 80 personas! Y hemos recaudado 300 euros. Y yo les decía, chicos, es un instituto de 800 estudiantes y de más de 80 profesores. 80 personas está muy bien, pero eso demuestra de lo que estoy hablando, que los derechos humanos no es algo que realmente esté de moda. Y que no es suficiente con recaudar 300 euros. Yo prefiero no recaudar ni un duro, ni un euro, y tener el salón de actos lleno. Yo prefiero eso. Porque como no se haga el mínimo esfuerzo de dedicar un tiempo, es verdad que estamos mejor en casa o en otros muchos sitios que nos podemos imaginar, mejor que aquí seguramente. Pero si no hacemos un esfuerzo por estar aquí o por hacer un grupo o por padecer cosas que tienen que ver con los derechos humanos,
es muy difícil que las cosas salgan. Entonces tenemos que tener esos requisitos claros. Que realmente son dos pasiones, la educación y el ser humano. Y ir a por ello. Merece la pena. Yo llevo 9 años en los dos grupos y ¿qué os voy a contar? El otro día, estando en el grupo de Juan de Herrera, son todos institutos, aquí aparecen los dos invitados, Amnistía Internacional y Ayuda de Ariadna. El primero que yo estuve es el de Amnistía Internacional, que es el que voy a hablar. Es que hay poco tiempo, entonces a ver si acelerar un poquito, porque si no yo me enrollo mucho. Y luego hablaré del hilo de Ariadna, que es el segundo, que es en el que estoy actualmente. Bueno, pues, hablando con el grupo de Juan de Herrera, el primero de Amnistía Internacional, comentamos un poco esa necesidad que tenemos de crear grupos de derechos humanos desde el dolor. Desde el dolor. Y eso no es gratis, y menos para los estudiantes, porque siempre estamos como acolchándonos, ¿no? Que no sufran, que no padezcan. Los derechos humanos se sufren mucho. Y para que realmente lo que hacemos tenga consecuencias positivas, a nosotros nos tiene que doler mucho, nos tiene que pisar tan fuerte, que tenemos que gritar y que nuestro grito se oiga muy lejos. Eso es lo que necesitamos. Si no nos duele suficiente, nos vamos a quedar quietos. Bien, entonces, para mí, ya digo que los dos requisitos fundamentales son una pasión por la educación y una pasión por el ser humano, por los derechos humanos. Y cierto grado de... Yo he puesto inconsciencia, desconocimiento. En mi caso fue así. En mi caso yo no tenía ni idea de dónde me metía. Yo no sé, si hubiera sabido dónde me iba a meter, no sé si lo hubiera hecho. Porque es duro, es muy duro. Pero esa inconsciencia, lo que pone el tercer punto, confianza a los estudiantes, era fundamental. Yo no podía pensar en los estudiantes, y no puedo, cuando me meto en el aula con ellos, pensar que yo se lo tengo que dar todo porque ellos no saben nada. Yo no puedo partir de esa base, porque entonces no viajamos juntos. Entonces, lo que hacemos es que yo tiro de un carro en el que se han subido todos. Yo tengo que confiar en mis estudiantes, porque tienen capacidad, tienen muchísima capacidad. Y esa capacidad se demuestra sobre todo, en este caso de los grupos de derechos humanos, cuando les tocan la fibra. Cuando realmente ven a otra persona como ellos, que está sufriendo de una manera injusta. Y en ese momento es cuando tenemos que soltarlos. Bueno, soltarlos. Nunca debimos de agarrarlos, pero tenemos que dejarnos llevar detrás de ellos, porque nos llevarán a sitios realmente alucinantes. Eso sí, aprendiendo de que el error existe y es una auténtica maravilla. Y que el error construye muchísimo. Y que no pasa nada si nos equivocamos. Hace poco ha habido una situación en la que un profesor, dirigiendo demasiado parte de un grupo, se ha echado atrás con el grupo porque el grupo no estaba lo suficientemente preparado como para ir a una charla, conferencia. Eso, yo, como ya dije al principio, voy a hablar mucho de mi experiencia, eso es lo que tenemos que evitar. Ellos tienen que prepararse lo mejor posible, pero si se preparan mal, tienen que ir, equivocarse y ver cuál es la solución a eso. No podemos nosotros estar intentando que todo salga de forma perfecta, porque estamos aprendiendo. Y en el aprendizaje solo se avanza si nos equivocamos. En los exámenes esa palabra suspendido, no, he hecho una prueba porque estoy preparándome. Me preparo a través de los exámenes que son pruebas, no son suspensos. No he suspendido, no he llegado al aprobado porque todavía no estoy preparado. Sígueme preparando. Y eso es un poco lo que tenemos que construir en los grupos de derechos humanos. Tenemos que dar un paso atrás para ir avanzando con ellos. Y el cuarto punto dice cierta necesidad de encontrar una educación global. Yo no sé si os pasa a vosotros, yo desde luego por las mañanas dando el Quijote o el Sintagma Nominal, hombre, pues bien, ¿no? Está bien y muy bien, pero me falta algo. Yo cuando hablo del Quijote, de esa obra de Cervantes, de todo lo que pasó, siempre me aparecen los derechos humanos, no sé por qué siempre me aparecen por ahí, en todos los sitios. Y no puedo hablar con ellos porque tengo que darle un temario. Esos temarios tan maravillosamente completos, excesivos, que nos impiden realmente hablar de lo que nos interesa y de lo que les interesa.
que es de ellos mismos, es que es la vida, de ser felices, no hay más. Y los derechos humanos se habla de la felicidad arrebatada a ciertas personas por el capricho de otros muchos. No hay... ¿Sigo? Bueno. Bien, voy a hablar de... Tú me vas diciendo cómo voy diciendo... Bueno. Es que Sí, te lo voy diciendo. Sí, bueno. Bien, yo voy a hablar de cómo se formaron los grupos, ¿vale? Voy a intentar ir rápido para no centrarme demasiado en algo que a lo mejor no avance lo suficiente como para que tenga significado la ponencia. A mí aparecen dos estudiantes en el año 2010, dos estudiantes de cuarto de la ESO, y me dicen, Jorge, queremos crear un grupo de la red de escuelas de Amnistía Internacional. Tal cual. Yo hasta ese día era virgen absolutamente con el tema de los grupos de derechos humanos. Yo dije, vale, ¿qué tengo que hacer? Tienes que firmar un papel. Bueno, primero me lo puedo leer, sí, léelo. Me lo leí y la verdad es que tampoco ponía demasiado, era como, bueno, había que hacer unas cositas y ya está. Bueno, pues yo firmé aquel papel. Tuve que ir a dirección para decir al director Ramón en este caso, vamos a formar un grupo de derechos humanos de Amnistía Internacional. ¿Qué consecuencias tiene eso para el centro? ¿Se van a paralizar las clases? Y yo no tenía ni idea. No va a perjudicar ni va nada, o sea, vamos a ser transparentes, no va a pasar nada. Ah, pues entonces sí. Yo después de eso no sabía dónde me había metido y busqué ayuda. Y busqué ayuda en una compañera, en Carmen. Carmen, un inciso, voy a hablar un poquito de Carmen nada más. Si todo el mundo tiene en mente el sueño de un profesor o una profesora, la profesora, el profesor ideal, esa es Carmen. Si como profesora es ideal, como persona humana, generosa, madre mía, un lujazo, un lujazo. Y Carmen, tan inconsciente como yo, dijo, vale, pues ahora nos embarcamos en un grupo de la red de escuelas de Amnistía Internacional sin saber absolutamente nada de lo que significaba eso. Ni red de escuelas, ni Amnistía Internacional. Estábamos verdes. Pero un grupo de chavales nos animó a eso, yo confiaba en ellos, Carmen también confiaba en ellos, y al día siguiente nos reunimos en el salón de actos. Nos reunimos en el salón de actos y entonces nos miran y nos dicen, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo que ahora qué hacemos? ¿Qué es esto de que ahora qué hacemos? No, yo no decía nada, yo callaba. Y entonces a mí se me ocurrió decir, proponer. Yo no dije proponer porque yo era muy abierto y dije, tomad la batuta vosotros, sino porque no tenía ni idea de lo que había que hacer. Eso que en principio fue una especie de pues venga, a ver qué hacéis vosotros, a ver cómo lo organizaréis vosotros, se convirtió en el paso del tiempo en una estrategia fundamental en los proyectos de derechos humanos. Porque eso motivó que los estudiantes en los grupos de derechos humanos se daban cuenta de que eran sus grupos y que ellos decidían, amparados, protegidos, guiados por nosotros, pero que ellos iban a decidir ciertas cosas muy importantes. Eso que en principio era una realidad, que ellos pensaban que simplemente era una estrategia pedagógica, funcionó de tal forma que hasta el día de hoy es lo que seguimos haciendo. Bueno, nos reunimos y había que decidir un tema. Amnistía Internacional trabaja sobre muchísimos temas y se eligió uno en concreto. Se eligió el tema de los menores soldados. ¿Por qué se eligió ese? Pues, los chavales lo decidieron. Y a partir de ahí, a partir de tener el tema que vamos a tratar, teníamos una inquietud. Nos estuvimos reuniendo en los recreos durante un tiempo, pero era muy difícil. Era muy difícil porque los estudiantes comen durante los recreos y con la boca llena es muy difícil conversar. Aparte que vienen tarde porque salen tarde de un examen, etcétera, etcétera. Los recreos vimos que no era la solución, con lo cual pensamos que lo único que podíamos hacer era reunirnos por la tarde. Claro, reunirte por la tarde. Esto es difícil para todos.
¿Por qué es difícil? Porque ya estás en casa y salir de casa para ir al instituto, para hacer no sé qué, porque todavía no sabíamos lo que vamos a hacer, era muy complicado. Para nosotros, para Carmen y para mí era complicado, ¿por qué? Porque yo, que vivo en Madrid, tenía que recorrer 40 kilómetros, quedarme en el Escorial, comer allí y tener la reunión, y Carmen porque tenía muchas actividades relacionadas, en este caso, con la biblioteca. Con lo cual, aquello era un poco difícil. Pero la desventaja que tenía era que no era obligatorio, es decir, que ahí iba quien quería. Pero tenía una ventaja, la libertad. Absoluta. Por la tarde nosotros nos metíamos en un aula, y en esa aula teníamos un ordenador, juntábamos las mesas, y buscábamos información, nos reuníamos, 1000 cosas podíamos hacer, con la libertad absoluta de que nadie nos pagaba nada, era todo gratuito, lo hacíamos porque queríamos, con lo cual no teníamos que dar cuentas a nadie. Y lo más importante, que durante ese tiempo nosotros podríamos utilizar el lenguaje como quisiéramos. Términos como me cago en no sé qué, todo eso salía, y parece que no, pero facilitaba la confianza y la ruptura que se encontraba por la mañana entre ellos y yo, y ellos y Carmen. Ya no éramos un grupo en el que había unos estudiantes y había un profesor, no. Éramos un grupo de personas que habíamos decidido que íbamos a intentar hacer algo por mejorar el mundo. Y eso provoca una unión y una confianza que facilitó mucho el avance en el grupo. Tengo que decir también que cuando yo al principio decía ¿merece la pena? Sí, absolutamente sí, pero es duro. Había tardes en las que nos podíamos turnar, a lo mejor Carmen y yo, intentamos coincidir, pero a veces nos teníamos que turnar, y yo o Carmen nos encontrábamos con un alumno, solamente con un estudiante. Y a la semana siguiente nos encontramos con otro estudiante, que era diferente al de la semana anterior. No se podía avanzar. Y eso duele mucho, sobre todo cuando tú llevas dentro la lucha por los derechos humanos. Y cuando te das cuenta de que hay algo que está fallando, hay algo que no está enganchando. Como he dicho antes, nosotros siempre posponemos los derechos humanos. Tenemos una serie de cosas, esas las hacemos, las cumplimos, y si tengo un rato, me dedico a los derechos humanos, por eso el mundo está como está. Y una cosa también, una cosa que me quejo yo muchísimo, lo siento, pero es así, me quejo. Y el otro día lo comentaba ahí en el Juan de Herrera. En el Juan de Herrera es un grupo maravilloso, que lleva 9 años trabajando, de una forma ejemplar. Son 4 profesores, de los cuales 2 y medio son jubilados. ¿Dónde está el resto? En mi instituto, en el que estoy yo ahora, este año somos 5, 4 interinos y yo. La idea que se tiene de que es que los derechos humanos, formar un grupo escolar de derechos humanos es para los escolares, no es cierto. A mí hay una idea que tengo desde el principio, es ¿no será en parte culpa mía que el mundo está como está? ¿O que esté como está? No será mi pasividad entre las de otros muchos por las que el mundo está como está. Creemos que los grupos escolares son para los estudiantes para que aprendan derechos humanos. ¿Y nosotros? Pero yo soy socio de Amnistía Internacional, con eso es suficiente. Ya con eso ya has cumplido. Es una lástima que los adultos y el profesorado en muchísimas ocasiones piensen los derechos humanos como una actividad que hacen o que se hacen para los estudiantes. Y eso es algo que coincide en los dos grupos. Y eso significa que los pocos que estamos nos llevamos muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, que lo hacemos de una forma encantados. Para mí el estar hoy aquí, bueno, no sabéis cómo están los estudiantes de los 2 centros esperando a ver cómo ha ido Jorge, qué tal, porque su ilusión es que otra gente se anime a hacer lo mismo, que se pase el testigo de esto. Y eso para mí, vamos, es una maravilla. Pero si fuésemos más,
tendríamos más apoyo. Y con más apoyo de personas unidas en los derechos humanos, pues evidentemente las cosas serían muchísimo más fáciles de lo que son. Pero somos los que somos. El otro día, también en la reunión de Juan de Herrera, que fue maravillosa, hacía tiempo que no iba, una profesora nueva del grupo comentaba, yo estoy encantada con el grupo, me encanta estar en él y la verdad es que creo que habría que hacer grupos como estos en todos los centros. Dice, pero lo que pasa es que hacemos tan poco. A mí me sorprendió mucho, claro, porque yo después de oír eso pensé, joder, claro que hacemos poco. Claro que hacemos poco, ¿qué vamos a hacer? Bastante con que estamos, ¿no? Ya nos conformamos. Yo les decía, ¿os imagináis? El grupo de Ariadna, voy a ir saltando porque veo que así me sale más fluido, si no os importa, aunque es un poco caótico, pero bueno, yo creo que... Mirad, en el grupo de Derechos Humanos de Ariadna, en el grupo que llevamos ahora, fijaos bien una cosa. Hay una mujer nigeriana actualmente en Madrid, que vino de Nigeria, soñando con un futuro mejor aquí, fue secuestrada, esclavizada sexualmente durante 6 años. Se le quitó el pasaporte. Esa mujer nigeriana nosotros no la conocemos, nos han puesto su silueta. Pero esa mujer nigeriana, que tiene un niño, tiene durante 2 meses pagados todos los servicios jurídicos, alimentarios, psicológicos, educativos, lingüísticos, durante 2 meses, porque un grupo de locos del hilo de Ariadna se dedicaron a soñar con un mundo mejor. Y soñaron con un mundo mejor, ganaron un premio y con el premio, con ese dinero, que fueron 4.000 euros, se lo dieron a esta ONG. Claro que podemos hacer poco, pero si se lo preguntamos a esa mujer, ¿qué diría? No es suficiente, pero es para nosotros un auténtico lujo. Es un lujazo y no cuesta tanto, solamente tiempo. Y eso sí, es verdad que los derechos humanos, con el dolor que significa el que esto esté pasando. Bueno, vamos entonces... todavía voy por aquí, madre mía. Bueno, pero como estoy contando muchas cosas de lo de después, vamos cubriendo. Bien, ¿cómo trabajamos nosotros? ¿Cómo empezamos a trabajar? Bueno, pues investigando. Y investigar era descubrir. Descubrir significaba compartir. Cuidado, esto para Carmen y para mí. Esto no es o sea, yo descubrí también. Yo no sabía esto. Ese es el viaje que se hace por la tarde del grupo de derechos humanos. Hay gente que ya sabe, perfecto. Pero en mi caso, que es el que voy a contar, yo no tenía ni idea de lo que significaba un grupo de derechos humanos. Yo no sabía cómo había que trabajar. Entonces lo reuníamos por la tarde. Muy bien, fenómeno. Vamos a concienciarnos. Vamos a concienciarnos. Nos concienciamos. Ya hemos aprendido muchísimo. Qué maravilla. Hemos aprendido sobre menores soldados. Vamos a hacer el primer cartel. Hacemos el primer cartel. Ese es el primer cartel. Bien, ahora lo hemos terminado. Pero claro. Y dices, pues sí, sencillo, nada, que no tiene nada. Claro que no tiene nada. Lo tiene todo. Lo tiene todo porque ellos, para hacer este cartel, tuvieron que darse cuenta de que lo que iban a escribir tenía que estar bien escrito porque otros lo iban a ver. La conciencia lingüística de darse cuenta de que ahora no me represento a mí mismo, sino represento a un grupo que está luchando por los derechos humanos y que esa imagen es importante, significa que en ese cartel tiene que haber todo lo necesario para que ese día acuda el máximo de personas a un acto que vamos a hacer. Los carteles, es curioso, sabréis vosotros también, igual que yo, que no se ven. Pasas por delante, miras, a no ser que sea muy llamativo y pongas esto no se lee y lo lees. Si no, no lo ves. A no ser que te diga, oye, ¿has leído ese? Ah, no lo he leído. Pero no se suelen leer. Y es una lástima, pero yo por la experiencia que tengo suele ser así. Pero para la gente que hace los carteles es muy importante el qué van a poner, cómo ellos van a analizar el lenguaje publicitario, porque van a publicitar algo que es importante que vaya gente, porque esa gente que va a ir se va a concienciar. Porque nosotros, cuando nos reuníamos por la tarde, muy bien, estamos concienciados, ya sabemos, uy, qué lástima del mundo, esto hay que arreglarlo, ¿y ahora qué hacemos con esto?
¿Qué hacemos con un mundo en el que realmente nos estamos concienciando por la tarde, pero por la mañana la gente sigue igual? Y nosotros vamos, hablamos con nuestros amigos y vale, pero no hay nada, no se unían los dos centros. Había un centro por la tarde, con un grupo de estudiantes, 8 o 10, y un instituto por la mañana que era todo lo que seguía siendo lo mismo, no había cambiado nada. Y tuvimos que pensar cómo hacer las cosas. Y entonces se nos ocurrió el tema del pasaclases, que es tremendo, es un bombazo el pasaclases, es un bombazo sobre todo para la dirección de los centros, no saben por dónde cogernos. Es interesante también escabullirse de ciertos directores. Es interesante porque realmente es un poco el jugar un poco con que los derechos humanos son prioritarios para nosotros. Bueno, explico qué es el pasaclases. El pasaclases simplemente es que unos estudiantes salen de su aula y se van metiendo en todas las clases diciendo, explicando quiénes somos y qué es lo próximo que vamos a hacer. Bueno, dos problemas, los que salen y donde entran. ¿Cómo hacemos esto? Pues es muy problemático. Hay que luchar mucho. Ahí yo creo que como por aquí, en relación con las instituciones, es una batalla sin final. Es verdad, cuando hablo de instituciones hablo sobre todo de los grupos directivos de los centros, a los que quiero, defiendo y por los cuales nosotros hemos conseguido lo que hemos conseguido. Pero es verdad que cuando se llega a entablar esa relación de comprensión, de apoyo y de colaboración, ahí es cuando empieza esa batalla entre comillas, no es una batalla real evidentemente, sino simplemente tú pides mucho y ellos te dan poco, pero te dan. Y te van dando y tú vas cogiendo, no todo lo que tú quisieras, también porque es lógico, porque tú pides todo, y te van dando. Y entonces empieza a entablar una especie de entendimiento de que ahora parece que nos entendemos porque tú estás dando. ¿Qué estás dando? Los chavales cuando salían, nosotros les tenemos que preparar para hablar en público. Porque claro, los chavales salen y se meten en una aula que puede ser de bachillerato, chavales de segundo, de tercero de la ESO. Y tienen que aprender a hablar en público. ¿Cómo aprenden a hablar en público? Se les prepara. Es decir, el hecho de que estén saliendo de clase no significa que estén perdiendo educación, no significa que estén perdiendo conocimientos. Están aplicando conocimientos de otra forma. Y eso es muy interesante. Es muy interesante porque, hace un mes, no, 2 meses, el grupo de Hilo de Ariadna fue a La Coruña a recoger un premio, el premio este que nos dieron de lo que de verdad importa, que fueron esos 4.000 euros para esta ONG contra la esclavitud sexual femenina. 2 alumnas de primero de bachillerato, que empezaron con el Hilo de Ariadna hace 2 años, fueron a La Coruña y hablaron delante de 1.200 y 1.800 personas porque hubo otro acto en Madrid. Yo no podía hacer, yo hoy estoy nerviosísimo. Y eso lo han hecho ellas, en primero de bachillerato. ¿Por qué lo han hecho? Porque están hablando de cosas muy importantes, porque es que lo que hablamos antes, una de ellas, además podéis yo creo que ver el vídeo en YouTube, creo que está, se puso a llorar porque de la emoción que significa conseguir un dinero para que una mujer nigeriana tenga el sustento durante 2 meses. Es que eso es la leche, es exceso de leche. Y claro, eso es emocionante. Y hablaron en público. Entonces el pasaclases tenía esa funcionalidad. Que los niños los preparábamos, salían, siempre con un adulto, uno de nosotros, y hablaban en público. Y luego salíamos. ¿Qué ocurría a los receptores? Se quedaban absortos viendo a los compañeros suyos que estaban hablando de unas cosas muy importantes y que además lo hacían delante de ellos, cosas que ellos no se atreverían a hacer. Y entonces aparece una especie de prestigio y de orgullo y de diferenciación positivo de esos estudiantes que están por la tarde dedicando un tiempo gratuito a los derechos humanos. Bien, ¿alguna pregunta? No. Bueno, ¿por qué también es importante el pasaclases? Porque quien transmite no somos nosotros, son ellos. Ellos se lo dicen a sus compañeros, no somos nosotros. Nosotros no protagonizamos nada de esto.
Acordaos que, como he dicho, nosotros no teníamos ni idea, y es verdad que no teníamos ni idea, y estamos aprendiendo con ellos. Pero desde ese, realmente no tengo ni idea, que lo dije yo al principio como diciendo, es que no tengo ni idea, surgió la posibilidad maravillosa de que, oye, vamos, intentarlo, hacerlo vosotros. Y empezaron poco a poco a hacerlo, no siempre salía bien, os podéis imaginar, pero empezó a darse cuenta el grupo de que el grupo era su grupo y que tenían la posibilidad de decidir cosas muy importantes, que es qué querían aprender y cómo querían enseñarlo. Una de las cosas que sí tendríamos que decir, o por me gustaría decir por la mañana a mis estudiantes, no, oye, ¿qué queréis aprender? ¿Qué queréis que os enseñe? Pero claro, eso es una utopía. Si me permites un comentario, sí. He asistido hace una semana a una Asamblea Nacional de Amnistía Internacional de Orense y una de las intervenciones que hubo era, siempre hay invitados externos a la Asamblea, era la Asamblea de toda España. Aparecieron unos chicos, bueno, aparecieron, estaban programados lógicamente, unos chicos del instituto de tercero de la ESO, ahora no me acuerdo del instituto, ya lo siento, disculpen, de tercero de la ESO del instituto de Orense. Dos chicos y dos chicas. Nos dejaron a los 240 asistentes con la boca abierta. De verdad, impresionante. Impresionante cómo hablaban de la mediación y el trabajo de mediación que estaban haciendo en el centro. Con una orientadora que fantástica, que no dijo ni palabra, eran los chicos los que hablaban allí. Estaba preparado, todo lo habían preparado perfectamente, como una especie de teatro, de performance. Y nos dejaron a 240 adultos mayores, que con mucha experiencia en la Amnistía Internacional, con la boca abierta. Quiero decir que es impresionante. Chicos de tercero y chicas de tercero. Y es otro pasacanes. Es claro, es que, pero sí es que... Sí. Yo pienso que tenemos que... Bueno, que desde mi punto de vista sí que es importante el hacer una educación participativa, es decir, no un monólogo. O sea, es que los monólogos al final es que aburren a las ovejas. Es que yo no sé cómo nos aburrimos de oírnos a nosotros mismos. Y además no solamente eso, sino que cuando les escuchas a ellos dices, madre mía, el otro día, perdonad, el martes, hoy estamos, este martes ha venido una ONG al centro, se llama Por Puro Placer, hablando de relaciones sexuales y del uso de preservativo, distintos métodos, ¿no? Yo no había oído a mi grupo en esa líder, porque nosotros estamos trabajando este año racismo y xenofobia, pero cuando hay una ONG que nos viene de forma gratuita para enseñar por la tarde, nosotros encantados. Y yo oía a las alumnas y a los alumnos y me quedaba diciendo, madre mía, qué potencia. Las chicas de la ONG cuando se fueron me dijeron, ¿tienes un grupo? Y yo, no, yo no tengo nada, es al contrario. O sea, pero es fantástico cuando los oyes, cuando les escuchas. Son adolescentes, yo estoy en secundaria, ¿vale? Son adolescentes, ya saben lo que es la adolescencia. O te quiero o te odio, cuidadito, no hay término medio, ¿vale? Y son muy críticos, a veces unas críticas realmente desaforadas e injustas. Pero hay que escucharles, hay que dejarles que hablen, que digan, que opinen, que critiquen, que cuestionen y que se equivoquen. Ese grupo, o el que fue a La Coruña, tal, se podían equivocar y podía salir una ponencia o lo que sea un poquito no muy efectiva, pero es que el error es fundamental en el aprendizaje. Y cuando le das a los chicos las herramientas y el espacio y la confianza, los chicos vuelan. Y después no paran de mandarte WhatsApp. Profe, es que nos tenía que haber vale, sí, no te preocupes, mañana lo hablamos. Porque están entusiasmados, porque han tenido la oportunidad. Cosas que en muchos casos no se les escucha ni en el hogar. Es decir, es en los centros o en los grupos estos, por ejemplo, en los que ellos tienen oídos, ellos tienen opinión. Porque muchos de ellos no tienen, más allá de qué coche te gusta más o de qué equipo de fútbol eres, pero de temas potentes como son estos, en casa muchas veces no se les escucha. Y eso es otra parte también, otra pata
los grupos de derechos humanos, el tema de los padres, ¿no? Yo es una cosa que siempre digo, no, la comunidad educativa, todos, es que esto es de todos, todos, como no nos juntemos todos para solucionar cosas, no ya de derechos humanos sino de educación, las cosas van un poco más cojas. Y si derechos humanos también, porque derechos humanos son humanos, de todos. Bueno, ahí, espacio de los derechos humanos y una clasificación, política o derechos humanos, Amnistía Internacional. Creo que no tengo nada que explicar de Amnistía Internacional. Todos más o menos lo conocemos, es un ejemplo, es una referencia mundial que hay que dar gracias de tener. Pero hay mucha gente reticente con el tema de Amnistía Internacional por cuestiones políticas. Lo asocia a una ideología determinada y como es de una ideología determinada, entonces se ponen en contra. Eso pasa, eso nos ha pasado. Hay profesores, gente docente, que está en contra de Amnistía Internacional por cuestiones políticas y no ve más allá de lo que significan los derechos humanos al margen de la ideología política que cada uno de nosotros tengamos. Y eso impide en muchas ocasiones que los grupos de Amnistía Internacional fluyan con la fluidez que realmente los centros y los derechos humanos necesitan. Yo lo he puesto ahí porque creo que es importante ponerlo sobre la mesa, y es así, esa visión que se tiene de Amnistía Internacional de una ideología determinada, pues hace que haya un profesorado que vaya a dirección y diga, Ramón, ese cartel que hay ahí no me gusta lo que pone, yo no estoy de acuerdo con eso. Y pues eso repercute en que nosotros tenemos que cambiarlo porque evidentemente pues nosotros podemos más o menos manejar con eufemismos lo que decimos, pero es triste que eso ocurra con una ONG como Amnistía Internacional, que yo, vamos, no conozco muchas más tan libres e independientes como es Amnistía Internacional, y que ha dado muestra de eso durante muchos años. Bueno, casos concretos, voy a... José, ¿cómo vamos? Pues ahora estaríamos en la mitad del tiempo. Vale, pues bueno, pues nada, mira, yo voy a resumir un poquito, ¿vale? Porque Rosa es mi mujer, que es la que... Chema Caballero, ¿conocéis a Chema Caballero? Bueno, Chema Caballero era un antiguo misionero javeriano que estuvo durante 19 años en Sierra Leona durante la guerra civil en Sierra Leona. Chema Caballero consiguió rescatar a más de 3.000 niños y niñas de la guerra en un proyecto de derechos humanos y los recuperó de una forma, bueno, envidiable. Él llega a España en el año 1990, justamente cuando nosotros empezamos con el grupo de derechos humanos y con el tema de los menores soldados. Mi mujer, que desde hacía años estaba buscando una ONG que garantizase el hecho de que su dinero iba a ir a esa ONG y no se le quedara por el camino, encuentra a Chema Caballero y Chema Caballero se comunica con ella desde Sierra Leona, sí, lo tengo, no te preocupes, tal. Y en el año 2010, Chema Caballero y Rosa se encuentran en Bilbao, en una plaza de Madrid. Bueno, Rosa reconoce a Chema, Chema no reconoce a Rosa, evidentemente. Y a partir de ahí aparece una amistad y el origen de todo lo que ha significado los grupos de derechos humanos en los que yo he trabajado. Chema Caballero actualmente asesora a muchas ONGs en África, trabaja para El País, da charlas en la cadena SER, trabaja también para el Mundo Negro. Bueno, es una referencia, da conferencias por todo el mundo, es una auténtica maravilla. Es uno de los pocos españoles que ha dado una charla o ha hablado en la ONU. Bien. Es que Chema Caballero va a salir en más sitios, pero bueno, vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Chema Caballero, misionero, maravilloso, viene al instituto, y entonces viene al instituto ese mismo año, porque nosotros estamos trabajando con los menores soldados. Coincidencia, casualidad. Se lo decimos a Chema Caballero, oye, ¿vendrías al instituto a dar una charla? Sí. Él acaba de aterrizar de Sierra Leona. Pues sí daría una charla, ¿por qué no? Bueno, nosotros, ese grupo que veis ahí, es el grupo inicial de derechos humanos de Juan de Herrera. Habíamos estado trabajando con los menores soldados pues, durante meses. Leyendo, viendo películas documentales, entrevistas. ¿Os podéis imaginar cuando llegó Chema Caballero al instituto?
para nosotros fue, bueno, no podría decir, la admiración que teníamos todos a este hombre que estaba aquí y que estaba en el instituto y daba una charla fue tremenda, tremenda. Bueno, de ese grupo voy a comentar algo rápido y ya, de verdad que esta chica, Cristina, voy a hablar de ella solamente porque también es una cosa que tuvimos que ir aprendiendo con este tipo de cosas. Estuvimos viendo muchísimas cosas, muchos documentales, películas, ya digo, sobre el tema de los menores soldados, y viendo una película, se titula Johnny McDough, una película terrible sobre los menores soldados. Esta chica se tuvo que salir del visionado, se fue, y no volvió en tiempo porque no paraba de llorar, entró en una especie de bloqueo emocional. Los padres preocupadísimos porque la cría no dejaba de llorar. Eso nos hizo ver que teníamos que tener más cautela, que teníamos que ir más despacito. Es verdad que decimos, pues que eso es lógico. Bueno, éramos novatos. Nos dimos cuenta de que las cosas había que verlas y había que verlas muy claramente, pero siempre con un trabajo previo por parte de los adultos, por parte, en este caso, de los profesores. El año pasado nosotros en el libro de Ariadna, en el grupo de Torrejón de Ardoz, trabajamos el tema de la esclavitud sexual femenina, de la trata de mujeres en Madrid. Claro, esto trabajarlo con niños de primero y segundo de la ESO, y dices, ¿eso cómo se hace? Bueno, lo primero que hicimos es convocar una reunión con todos los padres. Hablamos con todos los padres y dijimos, ese es el tema que han elegido los estudiantes, pero podemos cambiar, evidentemente, esto. Y yo les dije, yo creo que este es el lugar idóneo para que se trate este tema, desde nuestra postura pedagógica, para ir de forma muy lenta, muy pausada y evidentemente cribando ciertas cosas para que los chavales aprendan sin que realmente sea demasiado dramático para ellos. Los padres dijeron que estaban encantados, que sí, de hecho algunos de ellos vinieron a algunas de las actividades que hicimos y todo salió fenomenalmente bien, sin ningún tipo de problema. Pero bueno, quería comentar el caso de Cristina, porque es un caso que bueno, para nosotros fue difícil. Bueno, y yo creo, a ver, sí, a ver. Bueno, esto yo creo que ya lo he comentado antes. ¿Qué mucho más? Vale, yo creo que sí. Igual por tiempo yo creo que podemos... Vale, simplemente comento aquí una cosa, que también tuvimos la suerte de que ese año en Madrid llegó un grupo de jóvenes amputados de Sierra Leona, de la guerra. Y bueno, pues también os podéis imaginar qué significó para el grupo de estudiantes que había estudiado, visto, comprendido, bueno, el tema de los menores soldados, ver a chicos amputados de esa guerra, pues bueno, pues fue un encuentro maravilloso. Y bueno, hay alguna cosita más, pero como no tenemos tiempo para luego poder ir a la Ariadna, si les parece, bueno, este es el premio de San Carmen. Carmen se mueve, pero es un monumento, Vale. Bueno, y aquí termina entonces la parte de Amnistía Internacional, del primer grupo, y ahora pasaríamos al segundo grupo, que como ya he contado algunas cosas, pues bueno, va a ser un poquito más liviano. ¿Tenéis alguna pregunta, alguna cuestión, o opinión, algo? Y así yo mientras tanto bebo. Pues decías que el grupo de Juan de Herrera sigue trabajando, ¿no? El grupo de Juan de Herrera sigue trabajando, pero vamos, de una forma tremenda, maravillosa. Están haciendo cosas que tienen que ver con el medio ambiente, el tema de la inmigración, conferencias, le llaman de muchos sitios porque es una referencia. El grupo de Amnistía Internacional trabaja con temas concretos y con unas actividades concretas. El grupo que se formó en el Juan de Herrera fue muy potente. De hecho, ellos aprendían muchísimo más que los voluntarios que nos venían nosotros de Amnistía Internacional, que venían para informarnos. Nosotros llegó un momento que dijimos, nosotros sabemos más que los voluntarios, ¿no? Ya hemos comentado antes que es una situación, pero es que el grupo era muy fuerte.
Entonces, claro, eso provocó una situación diferente y una forma de trabajar muy diferente a lo que Amnistía Internacional estaba acostumbrada. Y bueno, ahora se ha reconstruido un poquito el grupo a través de todas las actividades que hace Amnistía Internacional, pero sí sigue muy activo. Muy activo. Por ejemplo, el grupo Amnistía de Juan Herrera últimamente les están llamando de otros centros en los que están viendo que hay racismo. En la Sierra Norte de Madrid, que es donde está el Escorial, hay algunos centros como una población que está tendiendo a unas posturas ciertamente, bueno, no sé cómo decirlo, ¿no? Se me puedo preguntar en rollo de política, donde está el rey de los caídos, en fin, ¿no? Entonces justo están llamando a los alumnos del Instituto Juan de Herrera para que sean los propios alumnos los que vayan a desmontar ciertos estereotipos o ciertas creencias. Creo que es lo último, ¿no? Sí. Que les han llamado. Los resultados parece ser que son impresionantes. Parece ser. Sí, no, pero es que es por lo que decíamos antes. Lo que es importante es que cuando los estudiantes se forman, o sea, son los transmisores de los derechos humanos, es más fácil que otro estudiante le escuche y comprenda la situación. Nosotros hablamos desde una postura muy adulta y a veces el lenguaje que utilizamos no es un lenguaje suficientemente cercano para ellos, pero cuando hablan entre ellos el efecto es muchísimo mayor. El grupo del Juan de Herrera, desde el segundo año que se formó, empezaron a llamarle de otros centros de allí, de Guadarrama, del Escorial, de Villalba, para explicar qué estábamos haciendo. Era una seña de identidad del centro. De hecho, el centro Juan de Herrera es como otros muchos centros, pero cuidado, no es lo mismo, porque tiene un grupo de derechos humanos que es el que hay hasta ahora, ¿no? O sea, es una referencia y, bueno, es que sería preciosísimo que pudierais verlos, de verdad. Yo el otro día, hacía tiempo que no iba y hace 2 viernes que estuve allí. Qué ilusión, qué esperanza del mundo, ¿no? Es decir, dices, bueno, como decía, comentaba antes, ¿no? Pero es tan poco, tampoco. Ahora había comentado que ha pasado con el de Ariana, que también dices, es poco, pero ¿Paso ya de largo? Bueno, vamos a estar en la Asociación Educativa de Ariana. Yo estuve en el Juan de Herrera, donde con Carmen creamos el grupo de derechos humanos de allí, y yo al cabo de unos años me tengo que ir a otro centro. Estoy 1 año en un centro puente, y luego ya caigo en el IES Isaac Peral de Torrejón de Ardoz. Y en este instituto estoy 1 año sin hacer nada porque no conozco nada y bueno, era complicado hacer algo de principio. Tienes este loco que no conoce nada. Ya sabéis que cuando llegas a un centro nuevo tienes que saber dónde está la fotocopiadora, que tienes que pedir no sé qué, tal. Te ubicas un poquito, ¿no? Y entonces mis estudios son de filología árabe e islam. Entonces yo mi carrera la hice en Túnez, Jordania y muy poquito en Damasco, durante casi un mes en Damasco. En el año 1990 yo llego a Damasco en coche desde Amman, desde la capital de Jordania, y el primer día que yo llego a Damasco, perdóname, cuando yo llego a Damasco, es que ver esa imagen, cuando yo llego a Damasco, llego a una pensión y es el primer día del Ramadán. Ahora estamos en el 4º día de este año del Ramadán, 4º o 5º día del Ramadán. Bueno, es el primer día del Ramadán. Entramos en la pensión y en la pensión había 2 personas detrás de un mostrador comiendo porque en ese momento se rompía el ayuno. Y entonces, bueno, estuvimos a esperar hasta que esos hombres pues comían algo después de toda la jornada sin comer, ¿no? Y piden datos de dónde sois, pues de España. Y entonces uno de ellos levanta la cabeza y empieza a hablar de mi historia. Empieza a hablar de unos tales omeyas, de un tal Abderramán I, de Abderramán II, que yo había estudiado porque era mi historia. Y me estaba hablando de la historia suya. Los omeyas salieron de Damasco, atravesaron todo el norte de África para llegar aquí al Andalus y formar el califato independiente de Omeya. Y entonces a mí me pareció algo tremendo que en ese lugar en el que yo no iba para encontrarme nada de eso, la primera persona con la que me encuentro tiene la misma historia que yo, que comparte parte de una historia común conmigo. Y que estaba mucho más cerca
en cuanto a esa historia de esta gente de Damasco, que mucha gente que a lo mejor vive en el mismo continente, un noruego, un finlandés, y a partir de ahí surgió durante todo el tiempo que estuve en Damasco una especie de flechazo entre una gente alegre, cultísima, fiel, amable, generosa. Fue maravillosa la experiencia allí. Hace unos años, cuando estalla la guerra en Siria, pues yo veo esta foto. Esta foto es de Damasco. Toda la gente que viene hacia adelante, hacia la foto, porque va a recoger comida, porque no tiene comida. Y es una calle de Damasco, y ahí hay mucha gente. Yo, evidentemente, seguramente nadie de los que hay ahí yo lo conocí. Pero realmente a mí eso me inmovilizó, ¿no? No sabía qué hacer con esto. Y lo empeoré más cuando me salió la canción de Mercedes Sosa de Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Y junté las dos cosas y entonces, pues, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con eso si luego vas a una clase de primero de bachillerato? ¿Y de qué les vas a hablar? Yo no podía hablar, os lo juro, yo no podía hacer otra cosa. O sea, no es una opción, no dices, bueno, pero podía hacer... No podía hacer otra cosa. Yo tenía en mi cabeza esto y esa canción. Y yo pensé, ¿y no se puede hacer nada? Me fui con la canción, me fui con la foto, primer bachillerato, le dije un poco lo que estaba pasando, dije, ahora si nos importa, pues os pongo la canción y veremos la foto y luego lo explico. Ese fue el inicio del Hilo de Ariadna, llevamos 4 años. Ese grupo de primero de bachillerato pues se emocionó conmigo, compartió conmigo todo lo que significaba esa situación tan injusta. Y... ¿cuánto tiempo me queda? Perdona, ¿qué? No, quedan 25 minutos. Vale, pues entonces voy más despacito. Entonces, con esa canción, y eso es todo lo que pongo ahí, pues me di cuenta de que si yo la llevo a clase, y que es lo que hice, les estaba otorgando a mis estudiantes la oportunidad de ejercer un derecho, que es luchar porque las cosas sean mejores. Es decir, no ver a mis estudiantes como entes pasivos que están en la clase, callan porque no pueden hablar, aunque sea clase de lengua, pero callan en silencio, por Dios, no digas nada. Y entonces me di cuenta de que había que dar la vuelta a la tortilla, que ellos son los que tenían que hablar, que ellos tenían el derecho a decir, a opinar y sobre todo a informarse, es decir, a lo que decíamos antes, a desvelar, a quitarse el velo, a eliminar la ignorancia. ¿Por qué? Porque esa es la educación. No hay educación si no desvelamos, si no descubrimos, si no compartimos, si no nos compadecemos. Esa palabra que siempre está ahí un poco... Es que yo no sé si... Padecer con es empatizar. Es ponerte en el lado del otro. Es sentir un dolor que siente el otro. Que cuando ves esa imagen te pones en su lugar. Eso es compadecer. Y eso se aprende cuando les das la oportunidad a que realmente hagan algo. ¿Cómo? Habla, di, propon. Y entonces lo que se hace es, das la vuelta a la tortilla y te das cuenta de que tú eres quien está subido en el carro y que ellos son los que están llevando el carro, no al contrario. No es lo que ocurre por la mañana, por la tarde ocurre otra cosa muy diferente. Y una inconsciencia. Después de todo lo pasado en el Juan de Herrera, con todos esos, madre mía, esas tardes solos, eso que no avanzaba, eso que, madre mía, pero eso es como escriben, madre mía, pero ¿cómo vas a poner ese cartel así, muchacha? A pesar de todo eso y todas esas tardes que te quedas en el instituto, sin estar en casa, pues vuelves a repetirlo porque esa imagen y esa canción no pueden pasar desapercibidos para ti, ni para nadie. Y menos para las personas, como los estudiantes, que tienen el derecho a luchar. Otra cosa es que lo ejerzan, pero el derecho a saberlo para luchar por un mundo mejor lo tienen. Esa inconsciencia me llevó otra vez pues, a lo mismo de antes. Vuelta a pedir permiso en el centro. Aquí tengo que decir que Enrique Palacios, que es el director del centro en el que estoy ahora,
nos ha ayudado mucho. Este equipo directivo empezó con nosotros hace 4 años y gracias a ellos nosotros hemos conseguido ser lo que somos. Es verdad, como he dicho antes, que a nosotros nos hubiera gustado hacer muchísimas más cosas, pero seguramente a ellos también les hubiera gustado que hiciéramos menos. Por lo cual ahí, entre ese juego hemos conseguido ciertas cosas y ahora está encantado hasta el punto de que hoy tengo los 2 días, hoy y mañana, para poder estar aquí en Santander. Yo empecé a organizar el grupo lo pongo ahí con ministerios. ¿Qué eran ministerios? Bueno, éramos muchísimos. A ver si aparece por ahí la foto. Ahí está el salón de actos, esa es la primera reunión. La verdad es que no se ve del todo porque es muy... Y entonces con tanta gente yo no sabía qué hacer. Cuando tienes un grupo de 3 o 4, pues sabes más o menos, ¿no? Lo repartes o incluso lo podemos hacer un único grupo, pero cuando éramos 80 y pico era muy complicado. Entonces decidimos hacer ministerios. Había un ministerio de publicidad que se encargaría de difundir la información acerca de lo que estábamos haciendo. Había un ministerio de idiomas, en donde teníamos en Aliento Rejón teníamos un polaco, un ucraniano, un nigeriano, un jamaicano, que era el ministerio de idiomas. ¿Para qué? Para, en las posibilidades que se tenían, buscar información en esos idiomas para poder luego contrastar información. Bueno, se formaron distintos ministerios, cada uno funcionaba de forma independiente y luego juntamos toda la información para ver qué es lo que había pasado en Siria, porque había un problema. Nosotros, es verdad que teníamos una información, usábamos mucha información, la teníamos, perfecto, ¿vale? Y con esta información, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos con la información de Siria? Pues bueno, la juntamos todos e hicimos una especie de dossier. Y fue muy interesante porque algunos de los estudiantes de esta gente loca, adolescente, encontró ciertas similitudes entre lo que había pasado aquí, en el año después de la guerra civil, y lo que estaba pasando en Siria. Y entonces esa unión, que es verdad que, como he dicho antes, hubo profesorado que le pareció un poco, bueno, inapropiado, pero evidentemente había una situación que era la que era, ¿no? Había muchísimos refugiados españoles que tuvieron que huir de este país después de la guerra y durante, pero sobre todo como fue en el año 42, que es lo que estaba pasando en Siria. Eso es lo que estaba pasando en Siria. Y entonces nos dimos cuenta de que los estudiantes, cuando realmente encontraban por sí mismos una información, tiraban de un hilo que enlazaban no solamente el tema de los refugiados y de la inmigración, sino de la historia de España. Es decir, que estaban trabajando distintas destrezas de forma transversal y de forma absolutamente autónoma, lo cual era maravilloso para nosotros. Otra cosa era convencer a los profesores de esas materias de lo que se estaba haciendo, porque es verdad que había, bueno, somos muy raritos los profesores, muchos de nosotros, y hay muchos profesores que tienen que ser las cosas como dicen ellos, ¿no? Aunque sea lo mismo, pero no, pero yo lo he dicho así. Eso no lo puedo decir, lo otra. Ah, vale, entonces no entra. Pues entonces, bueno, me quedo. Bueno, bien, nosotros aquí en el Nido de Ariadna, yo cuando salí del Juan de Herrera quise alejarme un poco de Amnistía Internacional, porque Amnistía Internacional trabaja de unas cosas concretas que son muy interesantes, pero son esas cosas. Y a mí me gustaba tener mucha más libertad a la hora de decidir qué temas queríamos trabajar y con quién queríamos trabajar. Y entonces nosotros nos independizamos y creamos un grupo que era el Hilo de Ariadna. El primer año nosotros trabajamos con los refugiados y política europea. La política europea, bueno, pues el barco de Proactiva Open Arms lleva 6 días sin poder desembarcar en Grecia. Ya una noticia. ¿Ah, sí? Sí, esta tarde, a las 4 de la noche. Madre mía, madre mía. Bueno, pues, y entonces nosotros decidimos, en este caso, buscar con qué ONG íbamos a trabajar durante este año el tema de los inmigrantes, y a quién íbamos a dedicar nuestra labor. Nosotros íbamos a vender entradas para videoforum, conferencias, Chema Caballero también vino, evidentemente. ¿Y qué hacíamos con todo ese dinero? Bueno, pues con todo ese dinero, nosotros lo mandamos a Proactiva Open Arms, que estaba empezando allí en Lesbos, y bueno, pues eso fue el primer año, y nosotros recibimos
al mes y medio, 2 meses, no recuerdo ya el tiempo, una carta diciendo que el dinero que los estudiantes del Isaac Peral les habían mandado a Proactiva Open Arms, les había permitido estar durante 6 días más en Lesbos. En aquel momento estaban pensando si tenían que volver porque no tenían ningún tipo de subvenciones ni dinero suficiente como para quedarse. Y durante esos 6 días habían rescatado a 54 personas. Bueno, ¿quién de nosotros puede decir que gracias a lo que ha hecho hay una persona que ahora mismo está viva? Pues un grupo de estudiantes, de locos estudiantes de un instituto, pues lo han conseguido. ¿Cómo? Yo qué sé, poniéndose a hacer cosas, poniéndose a recaudar dinero para luego que hacer buscamos una energía y la mandamos. Bueno, yo se lo decía a los chavales, digo, ¿os imagináis que una de esas 54 personas puede llegar aquí y veros? ¿Os imagináis eso? Bueno, no lo imaginéis, porque entonces nos ponemos a llorar como magdalenas. Acordaos lo que os he dicho al principio, ¿vale? Cuando he empezado, la ponencia de hoy era formación de grupos escolares merece la pena. Y yo creo que al final de la ponencia penséis en la otra parte, ¿qué pensaríais vosotros si siendo estudiantes estáis en esta charla y en vez de formar, pone participar en grupos escolares de derechos humanos? ¿Merece la pena? Pensad ¿qué diríais si sí es un sí o es un no? Y os daréis cuenta de lo que significa para los estudiantes la oportunidad, el orgullo para toda la vida de que haya una persona que actualmente sigue con vida, aunque sea en esos campos de refugiados tremendos que existen, gracias a que intentaste convencer a alguien a que comprase una entrada para un videoforo. Ese fue el primer año. Pongo imágenes porque yo creo que las imágenes son lo que nos permite a nosotros y a los estudiantes, evidentemente, nos permite darnos cuenta de qué es eso. O sea, yo puedo mirar esa imagen, me puede doler mucho, pero es lo que he dicho antes, me puede doler mucho y puedo hacerme socio de Proactiva Open Arms, que está muy bien y hay que hacerlo. Pero no, los derechos humanos hay que dar un paso adelante y formar un grupo y llevarte un berrinche, como yo el otro día me llevé un berrinche porque solamente había 80 personas en el salón de actos, que me enfadé muchísimo, quité todos los carteles porque no pude soportar esa ausencia de casi tanta gente. Pero hay que seguir. Es que los derechos humanos no es éxito garantizado, no es siempre positivo. No, es al contrario. Y tenemos que ver esta foto y pensar, no puedo permitir que ocurra. Tengo que hacer algo. Algo tan sencillo como puede ser esto de los derechos humanos del grupo de Vila de Arianda. Algo como eso, que no es mucho, aunque sí que es mucho. Es tiempo, es generosidad. No cobramos un duro, lo cual nos permite ser libres. Y eso es lo que hace que el mundo pueda cambiar. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Chema Caballero, de nuevo, evidentemente, cuando tienes un fichaje tienes que intentarlo mantener siempre. Y Chema Caballero para eso es garantía. Es también de una generosidad tremenda, va a muchos institutos, el hombre gratuitamente. La verdad es que es una de las penas terribles de este país. Es que una persona que haya luchado tanto por los derechos humanos y por los niños y niñas, en este caso en Sierra Leona, recuperando 3.000 niños y niñas después de haber tenido una pistola en la boca. Si habéis visto Diamantes de Sangre o alguna película de esa, parte de eso está Chema por ahí detrás, de su figura. Y que en este país, cuando él llega aquí, tiene que dejar la orden de los javerianos, tiene que ser autónomo y que esté casi rogando que le paguen algo en cualquier sitio donde vaya. Pero bueno, eso es otra historia. Bueno, nosotros hicimos, el Departamento de Orientación lo que hizo fue crear actividades de cohesión del grupo. Daos cuenta que nosotros estamos trabajando con alumnos
de bachillerato y de primero de la ESO juntos, no hay diferencias, y lo cual construye muchísimo a la cohesión del grupo. ¿Por qué? Porque aprenden entre ellos que las diferencias de edades a veces no son obstáculos, sino que pueden ser ventajas. El departamento de orientación trabajó con nosotros mucho y la verdad es que fue una maravilla. Vamos con el segundo año. Trabajamos el tema de los derechos del colectivo LGTBI. Bueno, ¿qué os voy a contar? Fue un año maravilloso. Yo me desligué un poquito por una cuestión, un asunto personal, pero dos compañeras cogieron el relevo de forma magistral. Actualmente estamos negociando, no sé si, creo que no va a llegar, desde este año, hace 2 años, ¿no? Nos han contactado, nosotros fuimos, las niñas fueron a la Embajada de Estados Unidos a dar una conferencia, y la Embajada de Estados Unidos ahora nos ha invitado a un grupo de mariachis, no me diré por qué mariachis, un grupo de mariachis de Los Ángeles que se llama Arco Iris, que tiene un mensaje contra la homofobia, que venga al instituto. Un grupo de mariachis de Los Ángeles va a venir al instituto. Bueno, no sé cómo hacer eso. Cuando sepa el director que va a ir por la mañana, bueno, vamos. Bueno, sabemos que el tema de la homosexualidad es un tema, por desgracia, peliagudo. Nosotros teníamos una bandera puesta, esa bandera que veis ahí, en ese patio. Eso es una reunión que hicimos en el recreo con toda la gente que podía vestirse de morado. Y nos dijeron que esa bandera que teníamos puesta incitaba a la homosexualidad. Bueno, no voy a decir nada más que lo que he dicho. ¿Quién os lo dijo? El director. Es decir, si tú pasas por debajo de la bandera, directamente tienes, ¿vale? O sea, hay que tener cuidado porque esa bandera, bueno, hay banderas y banderas, esta es tremenda. O sea, te homosexualiza directamente. Otra cosa es que tú quieras ya quitarte debajo de la bandera o que te guste quedarte debajo, ¿no? Y bueno, pues como hay mensajes muy determinados, pues bueno, fue difícil. Nosotros en este año colaboramos con COGAM y tuvimos la suerte que vino una chica transexual al instituto a dar una charla. ¡Oh! Maravillosa. Uf. Bueno, es que eso es para oírlo. Qué duro, ¿no? Una persona no pueda amar o ser quien quiere ser o quien es. Bueno, ese fue el segundo año. Vamos a pasar ya, porque ya no he visto ya vamos. Bueno, ese es el tercer año que, como digo, trabajamos, como os hemos comentado, el tema de la esclavitud sexual femenina en la Comunidad de Madrid. Trabajamos con la ONG Proyecto Esperanza, de las madres adoratrices, y fue este año cuando nosotros conseguimos, a los chavales ya sabéis lo que les gustan los concursos, presentarse estas cosas. A mí la verdad es que no es una cosa que me prive, pero claro, luego te dicen que hay 4.000 euros para la ONG con la que colaboras, y dices, hombre, pues mira, si hay, bueno, 3.000 más 1.000, 3.000 más 1.000 son 4.000 euros para esta ONG, para estas mujeres. Digo, vamos a ver, ¿dónde hay que presentarse? Me da igual, o sea, me da igual que sea Bankia, que sea quien sea. O sea, ese dinero va a ir a esta gente a por ello. Entonces fuimos a por ello, y yo sinceramente pienso que fuimos tampoco los que nos presentamos que ganamos nosotros. Sí, es lo que decimos, ¿no? Que ojalá haya muchos más sitios de grupos escolares de derechos humanos, pero es que no es así. Bueno, el caso es que ganamos. Presentamos casi tarde, en fin. Y lo que he comentado antes, este año pues fue muy importante, porque el conseguir esos euros para una mujer y que tenga un sostén completo durante 2 meses, pues es muy bonito. Es que es muy bonito. La lástima es que no podemos verla porque están en protección policial, no podemos verla. Fuimos a la ONG, pero no pudimos. Están en casas tuteladas y protegidas y ocultas, ¿no?
pero fue una auténtica maravilla. Eso fue un regalo también, y fue muy duro, fue muy duro. Nosotros estuvimos, también vino una ONG, 5 Palabras, trabaja, bueno, esto después, trabaja sobre la mutilación genital femenina en Kenia, y fue muy emocionante porque, pues porque claro, es que esto los chavales no lo conocen, no saben lo que es, o sea, no saben lo que significa, hasta qué punto es cruel, violento y asesino el machismo, incluso en niñas pequeñas, no lo conciben. Y la conferencia que fue sobre la mutilación genital femenina en Kenia tenía una parte que era la mutilación genital femenina en España, que cada vez hay más casos. Bueno, ahí tenéis parte de lo que... Bueno, esto es una exposición ese mismo año. La profesora de plástica, dibujo, decidió hacer una exposición con carteles que tenían que ver con el mundo del machismo, la pederastia, todo eso que es terrible ese mismo año. Y entonces un curso completo de 30 estudiantes, cada uno se puso con un cartelito, les hizo una fotografía, y luego todas las fotografías las pusimos en la biblioteca. No he puesto la fotografía de la biblioteca porque entonces no me he echado demasiadas fotografías, y las pusieron ahí. Fue impactante porque, bueno, la verdad es que los mensajes eran muy directos, también tuvimos críticas de algunos de los mensajes. Es verdad que algunos de los mensajes es muy... había un mensaje que tenía que ver con Afganistán y había una chica afgana. Pero claro, hieres a veces sensibilidades, aunque lo que esté diciendo es lo que ocurre. Y también pasaba con el tema de Latinoamérica, ¿no? Que también teníamos que ser muy delicados, pero es que las cosas creemos que ocurren, ¿no? Y que hay que decirlas. Bueno, ese fue el día de la mujer. El grupo en el recreo, pues, yo qué sé, lo que llevaron, megáfonos, y entonces pusieron un equipo de música, y en mitad del recreo sonó un disparo de ametralladora, Claro, todos los otros churumbeles que estaban por allí corriendo como leones por ese recreo, pues cuando oyeron eso y vieron a 20 chicas vestidas de negro tiradas en el suelo, pues se quedaron impactados, era lo que queríamos evidentemente. Y en ese momento empezaron a rodear, y una cogió un megáfono y empezó a nombrar todos los nombres de mujeres asesinadas ese año. Es muy sencillo eso, y creo que provocó algo en el instituto porque se paró. Cuando se para, como decíamos antes, ¿no? Cuando algo te duele y lo gritas tan sumamente fuerte como para que te oigan muy lejos, es que has conseguido llegar a algo. Y luego pues pusimos ese cartel y bueno, nos hicimos la foto. Bueno, este es el otro día, ya me queda nada, ¿verdad? Bueno, los vídeos sí ya está, ¿verdad? Bueno, pues ya os dejo, de verdad que esto es lo del otro día de Lucía en Bomio, ¿vale? Ahora os voy a poner unos vídeos de gente que pertenecen a los dos centros y que han grabado, bueno, no sé si son 30 vídeos, pero yo no voy a poner los 30, porque entonces no nos vamos hoy. He seleccionado 4 o 5, ¿vale? Para que veáis ante la pregunta si merece la pena crear grupos de derechos humanos. Ah, y lo último, se me olvidaba, la asociación Hilo de Ariana, que este año se ha creado como asociación educativa Hilo de Ariana, legalmente. Vamos a ir con Chema, este año vamos a ir con Chema a Camerún, con una ONG cerca y lejos, un grupo de FP de autos, porque allí esta ONG tiene un camioncito Toyota que va, como podéis imaginar cómo va. Nosotros en el instituto tenemos un grupo de alumnos de FP de autos que trabajan también con Toyota y iban a ir este verano allí a la ONG para ayudarles y bueno, imaginad lo que significa eso, ¿no? Ya nos trasladamos y lo que significaba ya derechos humanos aquí, lo que vamos a hacer es hacer un voluntariado en África. No ha surgido por cuestiones de fechas, que no han cuadrado las fechas, y entonces por una cuestión que dejar. Aparte de ese grupo de FP, íbamos al grupo de padres, profesores y estudiantes también de la ESO. Lo hemos tenido que dejar, pero bueno, este verano vamos a ir, Chema, mi mujer y yo, a Benín. Ahí son los 3 países que supuestamente son los que vamos a trabajar. Para el año que viene, hacer un voluntariado allí, sobre todo porque nos hemos dado cuenta de que en la Universidad de Benín y en Camerún hay estudiantes de español que no tienen con quién hablar español.
pues para eso vamos. A los chavales hablar de eso creo que no va a haber problema. Entonces, bueno, como si fuesen auxiliares de conversación aquí en verano. Esa es la idea, ya os informaré si os parece, si se lleva a efecto o no. Vale, y ahora sí que ya paso a Creo que es muy importante tener proyectos de derechos humanos en nuestros centros, debido a que realmente nos enseñan a empatizar, a ponernos en el lugar del otro, nos informan acerca de cómo está el mundo y además nos muestran los valores que realmente son importantes, y es ayudar a nuestros semejantes. Y esto no te lo enseñan en las horas lectivas, en el instituto, colegio o lo que sea. Entonces creo que lo más importante de todo, que es estos derechos humanos, no los damos lo suficiente. Entonces creo que los proyectos humanos son muy importantes para poder ser humanos, para poder ayudarnos y para poder construir un mundo mejor. Claro que merece la pena formar grupos escolares para la defensa de los derechos humanos. Es algo tremendamente eficaz, tremendamente positivo, tremendamente favorecedor del desarrollo de la inteligencia intrapersonal e interpersonal de que habla. Es un procedimiento para, siguiendo una metodología socioafectiva, digamos, de tratar primero de comprender la realidad a través de la empatía, del sentimiento, pasar luego a un aprendizaje más razonado para terminar actuando comprometido. Es una metodología de aprendizaje, servicio, mejor aprendizaje, compromiso, si queremos cambiar. Es una oportunidad valiosísima para lograr el desarrollo moral. Hemos visto cómo alumnos de primero de la ESO empiezan a participar en estos grupos escolares y van desarrollando su capacidad, digamos, de aprendizaje de situaciones, de experiencias, de expresiones de la realidad de una manera mucho más compleja en cuanto pasa un poco de tiempo. Quería terminar recordando una valoración que hizo una chica del grupo al acabar el curso hace unos años, cuando decía: me ha servido para ver por encima de la punta de mi zapato. Un grupo escolar de derechos humanos te convierte en un activista muy joven, y eso es algo que no te puede enseñar ningún profesor, ningún programa educativo, ningún libro de texto en ninguna asignatura. A ser activista se aprende ejerciendo el activismo, y ejercer el activismo es una parte importantísima de la educación de cualquier adolescente, de cualquier joven y de cualquier persona que quiera realmente implicarse en el mundo y hacer de este mundo un lugar más justo. Cuando eres adolescente y pasas a formar parte de un grupo de derechos humanos, te encuentras rodeado de más jóvenes que, como tú, quieren que hacer de este mundo un lugar más justo, un lugar mejor y un lugar en el que se respeten los derechos humanos. Es una parte de tu educación importantísima, porque te enseña las maneras en las que puedes implicarte para cambiar este mundo de muy joven, y te abre muchísimo la mente y te hace ver todo de lo que puede llegar a ser capaz la juventud. Es muy importante, como joven, descubrir un grupo de derechos humanos y descubrir todo lo que puedes hacer junto a gente de tu edad. Merece absolutamente la pena que haya grupos escolares que trabajen los derechos humanos en los centros educativos. Por mi experiencia de 38 años como docente, he de decir que jamás he conseguido en mis aulas lo que he conseguido con el grupo escolar de nuestro instituto, que funciona desde 2010. Se trabajan además contenidos que están en el currículum, son elementos transversales de los derechos humanos. Con ellos además se consiguen muchísimas otras competencias, fundamentalmente la competencia ciudadana, pero todas las que hacen referencia al sentido crítico, a la competencia lingüista, al conocimiento del mundo, de la naturaleza también, y además con un aprendizaje absolutamente firme e interiorizado. Lo recomiendo absolutamente. Que nos
solo es importante lo curricular, sino también el desarrollo personal en valores y morales de los alumnos y docentes. Y para eso sirve un grupo de derechos humanos, para que el alumno se desarrolle como persona también y que sea capaz de crear, adultos responsables y moralmente capaces de ponerse en el lugar del otro, de practicar la empatía y la sensibilidad. Yo creo que merece totalmente la pena crear un grupo de derechos humanos en los centros de estudio, ya que hay muchísimas personas que llegan a estos centros con ganas de ayudar al resto de personas y de querer cambiar el mundo, pero no saben por dónde empezar o de qué manera hacerlo. Y que haya una asociación o un grupo de derechos humanos del centro escolar es muy gratificante, ya que aprendes un montón de cosas y puedes formarte. Y además hay muchísima gente que no sabe que quiere estudiar, y al descubrir todo lo que se puede llegar a hacer y que existen carreras con las que puedes ayudar a la gente, les queda bien claro lo que quieren estudiar, y eso me parece muy bien, que más gente se implique con los derechos humanos y estudie carreras para poder cambiar el mundo. En un sistema educativo que se olvida de lo más importante, de la educación en valores, creo que la creación de grupos escolares que trabajan en materia de derechos humanos no solo vale la pena, sino que es necesaria. En mi experiencia personal, el poder estar en un grupo de trabajo entre iguales, en el que no importa el nivel educativo ni la edad, ni siquiera hay diferencias entre alumnos y profesorado, poder trabajar por temas que de verdad te motivan y que te preocupan, es lo que te permite adquirir una conciencia ciudadana, una conciencia cívica sobre el mundo en el que vivimos y sobre el lugar que ocupamos en ese mundo. Y así, además, empezar a reflexionar sobre qué herramientas tenemos para cambiarlo y para hacer de este mundo un lugar un poquito más justo en el que vivimos. Bueno, pues las dos últimas son recetas que se consiguen con los grupos de derechos humanos. No voy a contarlas porque no tenemos más tiempo. La pregunta que os he lanzado antes, pues pensar un poco si fuésemos estudiantes y quisiéramos formar parte de un grupo como estos para conseguir cosas tan maravillosas. Muchísimas gracias, y si tenéis alguna pregunta o cuestión, no sé si hay tiempo. Sí, hay una pregunta, ¿cómo no? Pues un placer. Pues muchísimas gracias.